La única razón por la que no somos totalmente esclavos y por la cual tenemos trabajos asalariados es porque las élites descubrieron que es mucho menos rentable tener esclavos que tener trabajadores. Fíjate en una cosa, a los esclavos tienes que alimentarlos, tienes que darles casa, tienes que cuidarlos un mínimo para que no se te mueran. Y todo ello para que trabajen mal y desmotivados porque no tienen incentivos, porque ya en la antigua Roma se vio que tener esclavos no era rentable. Si van a seguir siendo esclavos, van a trabajar lo menos posible. Pero claro, ¿y si les hacemos un gaslighting de libro y convencemos a toda una población de que ahora son libres? Ahora se pagan su propia casa, pero a duras penas, porque en el 90% del suelo de un país está prohibido hacer casa. Así de esta manera están todos apiñaditos y controlados en grandes ciudades. Después se pagan su propia comida, a duras penas también porque está carísima. Ya se aseguran los estados de crear inflación imprimiendo dinero para que nadie sea capaz de ahorrar y siempre lleguemos a fin de mes, pero justitos. Y lo mejor, les prometes que si trabajan duro, muy duro, podrán salir de esa esclavitud salarial. Y así, de esta manera, se esforzarán como si estuviesen trabajando para sí mismos, cuando en realidad están pagando más de la mitad de lo que ganan en impuestos a un estado criminal, con el resto del dinero están haciendo ricos a otros, y el resto, lo poquito que les queda, están gastándolo en sobrevivir, en malvivir, pero siempre con el horizonte de que quizás algún día podrán salir de la rueda del hámster. La única razón por la que no somos totalmente esclavos y por la cual tenemos trabajos asalariados es porque las élites descubrieron que es mucho menos rentable tener esclavos que tener trabajadores. Fíjate en una cosa, a los esclavos tienes que alimentarlos, tienes que darles casa, tienes que cuidarlos un mínimo para que no se te mueran. Y todo ello para que trabajen mal y desmotivados porque no tienen incentivos, porque ya en la antigua Roma se vio que tener esclavos no era rentable. Si van a seguir siendo esclavos, van a trabajar lo menos posible. Pero claro, ¿y si les hacemos un gaslighting de libro y convencemos a toda una población de que ahora son libres? Ahora se pagan su propia casa, pero a duras penas, porque en el 90% del suelo de un país está prohibido hacer casa. Así de esta manera están todos apiñaditos y controlados en grandes ciudades. Después se pagan su propia comida, a duras penas también porque está carísima. Ya se aseguran los estados de crear inflación imprimiendo dinero para que nadie sea capaz de ahorrar y siempre lleguemos a fin de mes, pero justitos. Y lo mejor, les prometes que si trabajan duro, muy duro, podrán salir de esa esclavitud salarial. Y así, de esta manera, se esforzarán como si estuviesen trabajando para sí mismos, cuando en realidad están pagando más de la mitad de lo que ganan en impuestos a un estado criminal, con el resto del dinero están haciendo ricos a otros, y el resto, lo poquito que les queda, están gastándolo en sobrevivir, en malvivir, pero siempre con el horizonte de que quizás algún día podrán salir de la rueda del hámster. La única razón por la que no somos totalmente esclavos y por la cual tenemos trabajos asalariados es porque las élites descubrieron que es mucho menos rentable tener esclavos que tener trabajadores. Fíjate en una cosa, a los esclavos tienes que alimentarlos, tienes que darles casa, tienes que cuidarlos un mínimo para que no se te mueran.